Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro primer video de Utsikame Artesanías. Hoy aprenderemos a hacer esta sencilla pulserita multicolor. Utilizaremos estos colores desde tonos bajitos hasta tonos oscuros. Sobre nuestra aguja colocamos la cantidad de 12 chaquiras en color negro. Una vez ensartadas, las recorremos hasta el final del hilo. Una vez estando ahí, sobre la primera chaquira que habíamos ensartado, le hacemos un nudo, dejando aproximadamente unos 20 centímetros de largo para un futuro uso. Ese nudo nos ayudará para que la chaquira no se recorra al momento de estar trabajando la pulsera. Ahora tomamos una chaquira de color rojo, seguida de una chaquira color negro, y tomamos de las chaquiras negras que habíamos ensartado la primera vez, tomamos 3 y ensartándonos en la que sigue, que sería en la cuarta chaquira. Y nos quedaría más o menos de esta forma. Enseguida tomamos 2 chaquiras de color negro y una roja del mismo color y nos metemos por la chaquira roja. Y así es como nos quedaría en nuestros primeros pasos. Ahora tomamos 3 chaquiras de color rojo y una anaranjada. Aquí no se metió la chaquira anaranjada, como ven. Entonces nos regresamos por la misma chaquira, teniendo cuidado de no agarrar el hilo con la aguja para que no se enrede. Tomamos la aguja anaranjada y nos volvemos a meter sobre la chaquira roja para seguir con nuestra pulsera. Nos hacemos valer de los dedos para ir acomodando la chaquira en el proceso. Tomamos 3 chaquiras de color rojo y nos metemos sobre la chaquira roja que está junto a la chaquira anaranjada, encerrando el color anaranjado y formando nuestra primera flor. Usaremos este orden de colores de rojo a amarillo, blanco a verde, azul, azul marino y último tinto. Metemos 2 chaquiras de color negro y una anaranjada fuerte y una negro y nos metemos en esta chaquira. Tomamos 2 chaquiras de color negro y una anaranjada y nos metemos sobre la chaquira anaranjada. Tomamos otras 3 chaquiras anaranjadas y una anaranjada color melón, que sería el color de la siguiente flor en nacer. Tomamos otras 3 chaquiras anaranjadas fuertes, nos metemos sobre esa chaquira para encerrar la chaquira color melón y formar nuestra siguiente flor. Y repetimos ese mismo paso tomando en cuenta los colores que siguen y seguir ese orden.
Una vez que ya hayan usado todos los colores, como ven todavía queda corta, entonces procedemos a repetir desde la flor roja donde iniciamos hasta el tamaño de largo que ustedes vayan a querer su pulsera. Una vez alcanzada la medida que ustedes quieran de su pulsera, en mi caso fueron 20 flores, procedemos a hacer el siguiente paso. Tomamos una perla de color negro o también puede ser chaquirón. En este caso yo usaré una perla color negro. Esto para hacer la bolita que nos ayudará a hacer el amarre en nuestra argolla de nuestra pulsera. Tomamos 6 chaquiras de color negro, seguida de nuestra chaquira perla. Tomamos 4 chaquiras de color negro. Y nos metemos por debajo de nuestro chaquirón o perla. Quedando de esta forma. Hacemos este mismo paso hasta cubrir completamente nuestro chaquirón o perla. Con nuestros dedos vamos acomodando la chaquira de forma que quede uniforme y que cubra completamente nuestro chaquirón. Una vez terminado ese proceso, ahora tomamos una chaquira de color negro y nos regresamos ahora por la parte de arriba, sin meternos sobre nuestra chaquira negro, lo que nos ayudará a que se atore y que quede como un seguro, saliendo hasta la parte de abajo, metiéndonos sobre 3 chaquiras de las 6 que habíamos ensartado en un principio. Nos quedaría de esta forma. Ahora, como podemos ver, vamos a meter 3 chaquiras de color negro y nos vamos a meter sobre las 2 chaquiras de color verde para hacer el cuello de nuestra bolita. Nos metemos sobre esas 3 chaquiras para que quede
como un refuerzo. Y nos regresamos y ahora seguimos con el mismo paso. Una vez hecha ese refuerzo, a mí me gusta hacerle un nudo para que quede un poco más fijo, ¿no? Aquí ya es opcional de cada persona, cada quien lo hace de distinta manera. Una vez hecho el nudo, nos procedemos a meter sobre las chaquiras, haciéndolo en forma de gusanito, en forma de S, metiéndonos sobre las chaquiras hasta llegar hasta abajo para que quede más seguro y no se recorre el hilo. A mí me gusta dejarlo siempre hasta llegar a la segunda flor. Una vez llegada, procedemos a cortar con las tijeras el exceso de hilo. Desatamos el nudo que habíamos hecho sobre la chaquira. Con nuestra aguja procedemos a meter 20 chaquiras de color negro y nos metemos sobre estas dos chaquiras para hacer la argolla de nuestra pulsera. Muchos inician la pulsera primero por la argolla, pero muchas veces cuando hacen la argolla y al final hacen la bolita, muchas veces no entra o a veces queda muy aguado y se puede caer la pulsera. En este caso yo lo hago así y con las 20 que puse apenas entra la argolla sobre la bolita y tampoco queda aguado. Ahora procedemos a darle un refuerzo a la argolla metiéndonos 2 veces en total, esto para que quede con 2 hilos de refuerzo la argolla. De igual manera, una vez llegada a ese punto, hacemos un amarre aquí para que quede más fijo el hilo y procedemos a hacer el mismo paso que en el otro lado. Nos empezamos a meter sobre la chaquira y así es como queda nuestra pulsera. Esperamos que haya sido de su agrado. Un saludo a todos y que estén muy bien.